Bueno, ante todo, buenos días. Y bueno, quería comentarles que vamos a seguir con las clases de métodos numéricos para resolver ecuaciones no lineales. Ya habíamos visto el método de punto fijo, que era el método básico. Ahora vamos a ver algunos otros métodos como un poco más avanzados. Bueno, vamos a ver el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson, sí, es un método para resolver ecuaciones que usa directamente la f de x. Diferente al otro método, que había que despejar una x y hacer una x igual a g de x, y después el método continuaba con la g de x. En este método, una de las ventajas que tiene es que utiliza directamente la f de x. El método consiste en, teniendo el valor inicial x0, que es el valor inicial que se necesita para cualquier método numérico, o sea, para que cualquier método numérico empiece a calcular, se necesita ese valor inicial. Bien, de ese x0, teniendo el x0, lo que hay que hacer es evaluar f, ¿sí? Mi f es esta curva, ¿sí? Que está graficada en el sistema de ecuaciones, o sea, f de x es lo que yo denomino f de x. Hay que evaluar f en x0. Y tengo este punto, el punto x0, f de x0. ¿Sí? Por ese punto, trazo la recta tangente a la curva en ese punto. La recta tangente, como su nombre lo indica, es la recta que toca a la curva en ese punto. Donde la recta tangente corta el eje de las x, tengo x1. Vuelvo a encontrar f de x1. Este punto que está aquí es el punto x1 f de x1. Bien, en ese punto trazo nuevamente la recta tangente a la curva, ahora en el punto x1 f de x1, donde esa recta tangente corta el eje de las x, tengo el punto x2. ¿Sí? Aquí, en este otro punto, tengo x2 f de x2. ¿Sí? Entonces f de x2 es evaluar f en x2. En ese punto nuevamente se vuelve a trazar la recta tangente a la curva en ese punto y se puede obtener el x3 y así sucesivamente. Como podemos ver, los puntos x0, x1, x2, x3, xn se van acercando a la raíz de mi función. ¿Sí? O sea, y a medida que voy haciendo cada vez más cantidad de iteraciones, este método se va acercando cada vez más hacia la raíz de mi función. Bien, de eso consta el método de Newton-Raphson. Para poder llegar a la ecuación fundamental del método, vamos a tomar la primera iteración de x0 a x1. Entonces el método es, yo tenía mi valor inicial x0, evaluaba mi f en x0, trazo la recta tangente a la curva. En ese punto, x0, f de x0, tengo el punto x1. La distancia entre x0 y x1 le voy a denominar delta de x. Delta de x que está aquí. Por lo tanto, x0 menos x1 es delta de x, que es lo que tengo aquí arriba. Bien. Teniendo en cuenta esa diferencia, ¿cómo puedo representar la pendiente de la recta tangente? Yo necesito en este punto la pendiente de la recta tangente. La pendiente, ¿sí?, de una recta, ¿sí?, estaba dado como delta de y sobre delta de x. O sea, esta diferencia, ¿sí?, esta distancia de aquí hasta aquí, que le vamos a llamar, digamos, delta y sobre delta x. Ahora, delta y, ¿qué es? Delta y es f de x0. ¿Por qué? Porque f evaluado en x0, lo puedo leer acá, ¿sí?,
es esta altura, ¿sí? Y delta de x, bueno, es lo que está aquí abajo. Entonces, me queda que la pendiente de la recta tangente es f de x0 sobre delta de x. Lo podemos ver aquí a la izquierda. Y había otra forma que se podía sacar la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Es igual a la derivada primera de mi f evaluado en x0. Eso lo habían visto en análisis matemático 1, seguramente. Que la pendiente de esa recta tangente es la derivada primera evaluada en ese punto. O mejor dicho, que la derivada podía definirse como la recta tangente a la curva evaluada en un determinado punto. Por lo tanto, f de x0 sobre delta de x es igual a f' de x0. Lo podemos ver aquí a la izquierda. Bien, por lo tanto, despejando delta de x de esta primera igualdad que tenemos, delta de x me queda que es f evaluado en x0 sobre f' evaluado en x0. Y reemplazando el delta de x por la diferencia que tenemos aquí arriba, nos va a quedar que f de x0 sobre f' de x0 es igual a x0 menos x1. ¿Sí? Es lo mismo que esta igualdad, solamente que reemplazo delta de x por lo que es delta de x, que es x0 menos x1. Es decir, ¿sí? A esto lo reemplazamos aquí, y me queda esto. Por consiguiente, lo que tengo que hacer acá es despejar x1, porque a mí, ¿qué me interesa obtener? x1, el x que está más cerca de mi raíz, o sea, del valor buscado, que es la raíz de la función. ¿Sí? x1 está más cerca, por lo tanto, yo lo que quiero hacer es x1. Despejo, entonces, x1 de esta igualdad, por lo tanto, me queda que x1 es igual a x0 menos f de x0 sobre f' de x0, que es la ecuación fundamental del método de Newton-Raphson, que para una iteración iésima, tengo que x de y más 1 es igual a xy menos f evaluada en xy sobre la derivada primera de x evaluada en xy, ¿sí? Que es el cuadrito rojo que tengo aquí. Bien. El método de Newton-Raphson tiene fallas. No siempre converge. Y eso es lo que queremos ver en este punto. Porque yo acá tomé justo un caso, para explicarles el método, obviamente, donde el método de Newton-Raphson converge. Pero no siempre pasa eso. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, teniendo en cuenta cómo funciona el método de Newton-Raphson, vamos a poder ver que cuando mi función tiene raíces complejas, ¿sí? O sea, no tiene raíces reales, por ejemplo, tomemos esta función, esta mi f de x, donde esta función que tengo nunca corta el eje de las x, por lo menos aquí en el campo de los números reales, digamos, lo que estamos representando, no corta el eje de las x. Acá tengo que hacer una aclaración. Todos los métodos numéricos que vamos a ver, ¿sí? Nosotros los vamos a utilizar para encontrar raíces reales, ¿sí? Son métodos que sirven para encontrar principalmente raíces reales. ¿Qué es lo que nosotros vamos a interesar? Porque nosotros vamos a utilizar estos métodos para resolver problemas, ¿sí? Y en ingeniería lo vamos a utilizar en general para resolver problemas que nos dan, digamos, soluciones reales. Bien, teniendo esta f de x, que no tiene raíces reales, tengo mi x1. Perdón, comienzo con mi valor inicial, perdón, x0. Valúo f en x0. O sea, en este punto voy a tener mi f de x0. Trazo la recta tangente a la curva en ese punto. Donde esa recta tangente corta al eje de las x, tengo mi x1.
como está en el gráfico. Valúo mi f en x1, o sea, busco acá arriba donde está mi f de x1. Tengo mi f de x1 en este punto. O sea, este punto es el punto x1, f de x1. Trazo la recta tangente nuevamente a la curva en ese punto. Tengo mi x2, o sea, ahí obtengo mi x2. Pero resulta que este x2 coincide exactamente con mi x0. Vuelvo a buscar dónde está f de x2. O sea, vuelvo a evaluar la curva en x2 y me da en el mismo lugar, porque es la misma función, donde está mi f de x0. Vuelvo a trazar la recta tangente a la curva en ese punto que coincide con la recta tangente anterior. Y encuentro x3. Ahora mi f de x3 coincide con mi f de x1. Entonces fíjense que el método no sale de acá, queda como atrapado en este lugar. ¿Por qué? Porque si vuelvo a trazar nuevamente la recta tangente en este punto, mi x4 lo voy a obtener donde tenía x0 y x2. Por lo tanto, mi f de x4 va a quedar en el mismo lugar. Y así sucesivamente, y el método va a quedar atrapado acá, no sale nunca de este, digamos, de este lugar, ¿sí? A donde quedó. Por lo tanto, el método oscila en ese lugar, siempre obteniendo valores, pero son los mismos, y nunca sale de ese lugar. Pasa lo mismo o muy parecido si justo la raíz de mi función está en un punto de inflexión. Si la raíz de mi función está en un punto de inflexión, ¿qué pasa? Yo parto de mi valor inicial x0. En este punto voy a tener f de x0. Trazo la recta tangente a la curva en ese punto. Ahora estoy en el gráfico del medio. Tengo, o sea, donde esa recta tangente corta el eje de las x, tengo mi x1. Por lo tanto, aquí voy a tener f de x1. Trazo la recta tangente a la curva en ese punto. Voy a obtener x2. En este mismo lugar tengo f de x2. Vuelvo a trazar la recta tangente a la curva en ese punto y tengo x3. Por lo tanto, aquí tengo f de x3. Y así sucesivamente. Y el método nunca tiende hacia mi raíz que está aquí al medio, porque es justamente un punto de inflexión. También puede ser que nosotros le hayamos dado un valor inicial muy alejado de la raíz buscada. Y el método puede quedar atrapado, como en el caso 1, ¿sí? Como en el caso que nosotros tenemos a la izquierda, puede quedar atrapado en una parte de la función, ¿sí? Y puede quedar oscilando en esa parte de la función. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que en general los valores iniciales los tenemos que dar cercanos a la raíz buscada. ¿Cómo vamos a hacer eso en el práctico? Bueno, cuando vayan al práctico van a ver que pueden graficar en MATCAD, o lo pueden ya haber visto, que MATCAD puede graficar, por lo tanto nosotros podemos graficar nuestra función. Graficamos nuestra función y podemos observar que dónde está aproximadamente la raíz, o sea, dónde la función corta el eje de las x, darle un valor cercano a esa raíz buscada, y después, por supuesto, utilizamos los métodos para hallar las raíces de la función, método de punto fijo, método de Newton-Raphson y otros métodos que vamos a ver más adelante para poder encontrar la raíz con la exactitud que nosotros queremos. Bien, vamos a ir al algoritmo del método de Newton-Raphson. Primero, los datos que tenemos que darle al método de Newton-Raphson.
El método de Newton-Raphson, como vimos recién, necesita la f de x, directamente trabaja con la f de x, necesita la derivada primera de mi f de x, necesita x0, que es el valor inicial, como habíamos visto, todo método numérico necesita o requiere de un valor inicial. Va a necesitar de un número máximo de iteraciones, maxi, porque tenemos que controlar las iteraciones por las dudas que el método de Newton-Raphson esté en alguno de los casos donde no converge, o sea, o quede atrapado en algún lugar de la función, o justo la función tenga una raíz en un punto de inflexión, o justo, o a lo mejor, nuestra función no tenga raíces reales, nos hayamos equivocado, o no sabemos de qué función se trata. En general, hay que tratar de graficar para ver cómo es nuestro panorama. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta igual el número máximo de iteraciones, para que el método no se quede colgado o frisado, si es que nosotros lo hacemos iterar muchísimas veces, ¿no? Necesitamos el criterio de exactitud o convergencia de PS y le vamos a dar un segundo criterio de exactitud o convergencia que le vamos a llamar de PS1, ya al porqué. Bien, el primer paso era hacer i igual a 1, que es inicializar con un valor la variable de nuestro acumulador, ¿sí? Que es el que acumulador o sumador, digamos que es el que nos lleva adelante las iteraciones. Teníamos el mientras, que era el que nos controlaba la cantidad de iteraciones que íbamos haciendo, y decir que mientras i sea menor que maxi, ¿sí? Mientras se cumpla que i sea menor que el número máximo de iteraciones, hay que realizar los pasos 3 a 7. El primer paso es la ecuación fundamental del método de Newton-Raphson, hacer x igual a x0 menos f de x0 sobre f' de x0. A este valor que está aquí no le voy a llamar x1, le voy a llamar x. Le puedo llamar de la forma que quiere, en realidad, siempre respetando cómo lo llamo. Pero en nuestro caso le voy a llamar x. Este que está acá, esta x, es lo que se denomina en programación una variable. Se los había nombrado anteriormente. Una variable es digamos, físicamente es un lugar en la memoria de la computadora en donde se almacena el valor, ¿sí? De esa letra o variable, digamos. La variable en realidad es, digamos, es esa letra o ese nombre en donde yo le cambio, donde eso va a cambiar el valor numérico, ¿sí? Porque x va a tomar diferentes valores a medida que voy avanzando en las iteraciones, por eso se denomina variable, porque toma distintos valores, ¿sí? Va a variar. Bien. Entonces, siempre la computadora va a resolver lo que está a la derecha del signo igual y se lo va a asignar a la variable que está a la izquierda. Entonces, esto es así. ¿Qué hace? Como yo ya tengo mi f de x, porque mi f de x es un dato que yo le tengo que dar al problema, lo que hace es evaluar f en x0. Evalúa f en x0. Y tiene ese valor, ¿sí? Calcula ese valor. Acá yo voy a tener un número, de lo que ese número sale de valor mi f en x0. O sea, la f que yo le quiero hacer la raíz de la función en x0. Va abajo y dice, tengo que calcular la derivada. Calcula la derivada de alguna forma. Esto es, nosotros a la derivada se la vamos a hacer calcular a MATLAB. Porque como vimos, MATLAB puede hacer integrales, derivadas, puede hacer de todo. En cualquier otro lado, vamos a tener que ir a un método numérico para calcular la derivada de la función. Existen métodos numéricos para calcular derivadas de función. Nosotros no lo vamos a ver, tenemos MATLAB para que lo haga.
que ya tienen incorporados esos métodos. Pero bueno, calcula la derivada de la función y la evalúa en x0. O sea, tengo otro número acá. Y x0 es otro número, hace este cociente, hace esta diferencia. ¿Sí? Primero hace cociente, después hace la diferencia. Y este número que obtengo acá, se lo asigna a la variable x. O sea, x vale todo este cálculo que se hizo. ¿Qué hago en el siguiente paso? En el siguiente paso lo que hago es calcular esta diferencia de valores de x para ver si estoy, si estoy tan cerca de la raíz como yo quiero, ¿sí? O sea, si se cumple esto, que el valor absoluto de x menos x0 es menor o igual que PS, que es mi criterio de exactitud o convergencia, ¿sí? Entonces, estoy en la raíz con la exactitud que yo quiero. Entonces, imprimo x y termino. Ahora, si no se cumple eso, sigo con el siguiente paso. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos visto los criterios de exactitud y convergencia? Que habíamos dicho que podíamos tomar los sucesivos valores de x, o sea, la diferencia, perdón, o la distancia que hay entre los sucesivos valores de x, entre x0 y x1, entre x1 y x2, porque esta distancia, a medida que me voy acercando a la raíz buscada, se va achicando. Y podemos observar que es cierto. Fíjense, en este gráfico que habíamos visto en la filmina anterior, la diferencia entre x0 y x1 es esta. Entre x1 y x2 es esta, es mucho más chica. Y si obtenemos acá un x3, que va a estar por aquí, aproximadamente, ¿sí? Si trazamos el recto tangente a la curva en el punto aquí, más o menos, va a estar por acá. Por lo tanto, la distancia entre x2 y x3 es todavía menor, o sea, a medida que con los sucesivos valores me voy acercando a mi raíz, esa distancia se va achicando. Bien, entonces, teníamos esto. Ahora le doy un segundo criterio de exactitud o convergencia a este método, porque ahora trabaja con mi f de x. ¿Y qué pasa con mi f de x a medida que lo voy evaluando en los sucesivos valores cada vez más cerca de la raíz? Y el valor de f se va achicando, se va haciendo cada vez más parecido a 0, porque justamente el valor que estoy buscando es donde f se hace 0. Por lo tanto, si me voy acercando a la raíz con distintos valores de x, f de x cada vez va tomando valores más pequeños. Entonces, si el valor absoluto de f de x es menor o igual a EPS1, mi segundo criterio de exactitud o convergencia, entonces imprimo x y termino. EPS y EPS1 son valores muy pequeños. Estamos hablando de 1 por 10 a la menos 2, 1 por 10 a la menos 3, o sea, 0,001, 0,00001. ¿Sí? Entonces, si se cumple que ese valor es pequeño, entonces imprimo x y termino. De otro modo, continúo, ¿sí? Porque me tengo que seguir acercando a la raíz. Hago y igual a y más 1. ¿Sí? Hago y igual a y más 1, o sea, le sumo 1 ahí. Ahora, antes y valía 1, como yo lo había definido en el paso 1, ahora vale 2. Ahora, en el paso 7, le asigno el valor de x a x0, lo que hace acá, ten atención, es que mi nuevo valor de x se lo asigna a x0, por lo tanto x0 ya no vale más mi valor inicial. Si mi valor inicial valía 2, y yo estaba calculando con x0 igual a 2, a partir de este paso x0 ya no vale más 2, vale lo que vale x, ¿sí? Este número que había calculado acá, que es en el gráfico es mi x1, ¿sí? El siguiente valor más cercano a la raíz. Aquí vuelve al while. ¿Sí? Así es, la computadora sabe a dónde tiene que volver. Y vuelve al mientras. ¿Por qué? Porque todos estos pasos están dentro del mientras. Por lo tanto, vuelve aquí arriba.
y verifica nuevamente si se cumple esta condición. Si y es menor que maxit. Ahora y vale 2. Supónganse que maxit sea 5, ¿sí? O sea 10. ¿Sí? 10, 20, que podemos poner esa cantidad de iteración. Esto se sigue cumpliendo, por lo tanto vuelve a realizar los pasos 3 a 7. Vuelve a hacer todos estos cálculos, pero ahora ya mi x0 ya no era mi x0 inicial, que valía 2. Ahora es x1, o sea, lo que yo calculé en el paso anterior. Vuelve a hacer todo esto y se lo vuelve a asignar a x. Ahora x va a ser el valor de mi x2. Vuelvo a verificar si estoy tan cercano a la raíz con la exactitud que yo quiero. Ahora bien, la pregunta sería, llegado a este punto, si en vez de acá menor o igual sería, pongo el signo igual, ¿sí? Y estoy diciendo que el valor absoluto de x menos x0 es igual a EPS. Entonces imprimo x y términos. ¿Alguna vez se va a cumplir eso? Hay que acordarse que estos métodos son aproximados y van tendiendo hacia la raíz de mi función. ¿Alguna vez voy a llegar a esa raíz con el valor exacto? Y es muy probablemente que no, porque voy a necesitar infinitas iteraciones para llegar exactamente al valor de mi raíz. Pero yo lo puedo aproximar tanto como yo quiero. Ahora, si yo pongo acá el signo igual, quiere decir que esta diferencia tiene que ser exactamente igual a mi valor de exactitud o convergencia, que muy probablemente nunca se cumple. Por eso debe ser menor o igual. Bien. Entonces, si se cumple esto, o sea, imprimir, acuérdense que imprimir no significa imprimir directamente en un impresor, sino que significa mostrar el valor de X. O sea, el programa de alguna forma me tiene que devolver ese valor porque es mi salida, es lo que yo quiero que me dé. Y si no, siga haciendo las iteraciones. Si estuviésemos justo en el caso, en alguno de los casos, en el método de Newton-Raphson no converge, esto va a pasar acá 10 veces. ¿Sí? Y nunca va a salir por acá porque esto nunca se va a cumplir. Acuérdense que el método quedaba atrapado ahí, por lo tanto, la distancia entre x y x0 no va a cambiar. ¿Sí? Sigue siendo la misma, porque siempre mis x0, mis x1, mis x2, mis x3 caen siempre en el mismo lugar. Y por lo tanto, el valor de f de x tampoco se va a achicar. ¿Sí? Lo voy a estar evaluando a mi f siempre en los mismos valores. Supónganse que mi maxit era 10. Esto lo va a hacer a 10 veces. Cuando llegue la 10ª vez, va a decir 10 es menor que 10. No se cumple esta condición. Por lo tanto, se saltea el mientras, no realiza los pasos 3 a 7. Porque estos pasos 3 a 7 los realiza si se cumple esa condición. Cuando esa condición no se cumple, la computadora automáticamente sigue con el siguiente paso fuera del mientras. Y ese paso es el paso 8, donde dice, donde se imprime el mensaje, el método no converge, donde muestro el mensaje, el método no converge y termina. Bien, así funciona el algoritmo del método de Newton-Raphson. Acuérdense que este algoritmo lo vamos a programar en el lenguaje de MATCAT. ¿Sí? En el lenguaje de programación de MATCAT, pues vamos a usar MATCAT para programar este algoritmo y para hacerlo funcionar. Ahí eso ya lo van a ver bien en el práctico, cómo van haciendo funcionar cómo se programa y cómo hacemos para que la computadora haga todos estos cálculos que hay que hacer por nosotros. Ahora bien, las ventajas que tiene el método de Newton-Raphson, que es un método bastante simple de programar, es un método de segundo orden de convergencia, rápido para converger, o sea, cuando converge, converge rápidamente, a diferencia del método de punto fijo, que es un método de primer orden de convergencia, va más lenta su convergencia, y utiliza directamente la f de x.
Tiene sus desventajas que presenta una mayor cantidad de cálculos que el método de punto fijo y que tiene que evaluar su función y además tiene que evaluar su derivada. Por lo tanto, tiene que calcular su derivada, que es bueno, es un poco más de cálculos que tiene que hacer la computadora. Ahora vamos a ver el método de la secante, que es un método, un nuevo método numérico para hallar la raíz de una ecuación, que en lugar de utilizar la recta tangente a la curva, utiliza la recta secante. La recta tangente es la que toca la curva, la recta secante es la que corta la curva. Por lo tanto, antes teníamos un punto en donde la recta tangente toca la curva en el punto, pero una recta secante tiene que cortar necesariamente la curva en dos puntos. Por lo tanto, la diferencia con el método anterior es que necesito dos valores iniciales en lugar de uno. Lo cual por ahí complica un poco más las cosas, porque bueno, acuérdense que el valor inicial tenía que ser dado cercano a la raíz buscada para, digamos, alejarnos del tipo de problemas que tenemos, que puede que el método no converja si le damos un valor muy alejado a la raíz buscada. Por lo tanto, bueno, por ahí se complica un poco más. Lo que tiene de bueno el método de la secante, como vamos a ver, es que no necesitamos la derivada de la función, como en el método anterior, como en el método de Newton-Raphson. En el caso del método de la secante, podemos ver que tenemos dos valores iniciales, x0 y x1, en donde la recta secante corta la curva en el punto x0, f de x0, y en el punto x1, f de x1. Por lo tanto, por esos dos puntos, trazamos la recta secante. Donde la recta secante corta la curva, le denominamos x2. Acá me quedó un poquito corrida esta raya, pero en este punto es x2. Por lo tanto, evaluamos a la función en f de x2. Para trazar la nueva recta secante, que es la azul, ¿sí? la recta secante azul, vamos a utilizar el último de los valores iniciales que utilizamos anteriormente, x1 f de x1, y por x1 f de x1 y x2 f de x2, el nuevo punto, se traza la nueva recta secante, que corta el eje de las x en x3, le vamos a llamar, a x3. Por lo tanto, tenemos el nuevo punto x3, f de x3, ¿sí? Por donde va a pasar nuestra nueva recta secante, la verde, y donde corta esa recta secante al eje de las x, tenemos nuestro nuevo x4. Y así sucesivamente, ¿sí? Nos vamos acercando a la raíz buscada. Bien, para hallar la ecuación fundamental del método de la secante, necesitamos recordar cuál era la ecuación de la recta que pasa por un punto. La ecuación de la recta que pasa por un punto era y menos y1 es igual a m por x menos x1, donde m es la pendiente de esa recta. Nosotros vamos a tomar la ecuación de la recta secante que pasa por el punto x1, f de x1. Se puede hacer el mismo desarrollo suponiendo que esa recta secante pasa por x0, f de x0. Es lo mismo, o sea, se puede hacer con cualquiera de los dos puntos. Vamos a tomar la primera iteración, la recta secante roja, ¿sí? Para poder llegar a la fórmula fundamental del método que está en la otra filmina. Pero, por lo tanto, esta recta secante pasa por cualquiera de esos dos puntos, ¿no? x0, f de x0 y x1, f de x1, pero, bueno, nosotros vamos a tomar el punto I1, digamos, x1, f de x1. Bien. La pendiente de la recta, ¿sí? De esta recta secante de la roja, se puede tomar como delta i sobre delta de x. Delta de i
¿sí? Yo tengo estos dos puntos. ¿Por qué? Yo en realidad los puntos de la recta secante yo no los conozco, pero sí conozco dos puntos. Los puntos en donde esa recta secante cortan a mi función. ¿Por qué? Porque a mi función sí la tengo. Yo tengo la función que quiero hallar la raíz de la... Así, digamos, tengo la ecuación de la función, o sea, la fórmula de la función por la cual yo quiero hallar las raíces. Justo donde la recta secante corta a la función, esos dos puntos pertenecen tanto a mi función, a mi f de x, como a mi recta secante, ¿sí? Por lo tanto, este y este punto, ¿sí? Estos dos los voy a marcar, ese punto y ese punto, ¿sí? Pertenecen tanto a la función como a mi recta secante roja. Entonces el punto x0, f de x0, ¿sí? Que lo calculo así con mi f, también es un punto de mi recta secante, no solamente de mi f de x. Delta de i, entonces lo puedo representar como f de x1 menos f de x0. ¿Sí? Y mi delta de i lo puedo representar como x1 menos x0. Si ustedes se fijan, esta recta tiene pendiente negativa, ¿sí? Por eso lo estoy planteando de esta forma, es f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Bien, ahora reemplazando los valores aquí, en la ecuación de la recta que pasa por un punto, voy a tener que f de x, porque yo le llamo f de x, ¿sí? Que es lo que yo leo acá en el eje de las y, ¿sí? Yo estoy leyendo en f de x, por eso mi y es f de x, menos f de x1, que es mi y sub 1, es igual a la pendiente que habíamos calculado recién, o sea que habíamos hallado recién como la pendiente de mi recta tangente, por x menos x1, ¿sí? Por x menos x1 que no cambia. Bien. Tengo que tener en cuenta que el valor que yo quiero hallar es el valor donde mi recta secante corta al eje de las x. Donde mi recta secante corta al eje de las x, ¿sí? La, la, la ordenada de mi recta secante es 0, o sea, la y de la recta secante es 0. Por lo tanto, acá, que yo estoy midiendo de mi recta secante es 0, ¿sí? Porque es donde yo quiero hallar ese punto. Por lo tanto, esto se me va a transformar así. Me va a quedar 0, ¿sí? Acá, o sea que no va, por eso lo pongo en rojo, me va a quedar menos f de x1 igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, que es la pendiente, por x2 menos x1. ¿Por qué y x2? Porque yo a ese punto, a este punto le llamo x2, ¿sí? Yo a este punto le voy a llamar x2. ¿Sí? Este punto, justo este punto. Si este valor, aquí me quedó un poco corrido, porque en realidad esto está justo acá abajo. Es decir, ahí se los corrijo. Ahora vuelvo a compartir la pantalla. Ahí está, perfecto. x2 me queda justo en el lugar donde la recta secante corta el eje de las x. Bueno, el valor de la función de mi recta secante es 0, ¿sí? En ese punto. Y ese es justo el valor de x2. Por eso, yo, para hallar la recta
para hallar la ecuación fundamental del método de la secante, pongo x2 aquí. Lo que tengo que hacer es despejar x2. O sea, hay que hacer operaciones algebraicas en donde tengo que despejar x2. En este caso paso el signo menos, ¿sí?, hacia el otro lado. Lo que hago después es tratar de despejar x2, ¿sí?, pasando este cociente hacia el otro lado, ¿sí?, que pasa al revés, ¿sí?, dado vuelta, por así decirlo, entre comillas. Y por último, despejo x1 y me queda mi ecuación fundamental de la recta secante que está en azul. El elemento yésimo que está en rojo, que es de x de y más 1 es igual a xy menos f de x menos f de xy por xy menos xy menos 1 sobre f de xy menos f de xy menos 1. Como pueden observar, ¿sí?, en este caso, un valor determinado de xy más 1, o sea, el x de la siguiente iteración, depende de dos iteraciones previas. ¿Sí? Eso es lo que tiene el método de la secante, que yo necesito dos iteraciones previas, guardar valores de dos iteraciones previas. De la iteración yésima y de la iteración yésima menos 1. Bien, vamos al algoritmo del método de la secante. En este caso, los datos que le tengo que dar al método de la secante es mi f de x, son los dos valores iniciales. Acuérdense que ahora necesitamos dos valores iniciales en lugar de uno, x0, x1. El número máximo de iteraciones, EPS y EPS es 1, igual que en el método de Newton-Raphson. Eso no varía. Hago i igual a 1. Ustedes pueden observar, estoy haciendo, ¿sí?, i igual a 1. Mientras i sea menor que maxi, realizo los pasos 3 a 8. Esto no cambia, ¿sí?, el control de iteraciones, porque el método puede no converger, puede ir hacia otro lado. Utilizo la ecuación fundamental del método de la secante para obtener mi x de la siguiente iteración, que aquí lo llamo x. Hago la diferencia entre x y x1. Si es menor o igual que ps, entonces imprimo x y termino. Si el valor absoluto de f de x es menor o igual que ps, entonces imprimo x y termino. Tenemos los dos criterios de exactitud o convergencia que utilizamos en el método de Newton-Raphson. No cambia hasta acá, excepto porque ahora utilizo la ecuación fundamental del método de la secante, ¿sí?, el método de la secante. Ahora viene lo que es distinto. ¿Cómo hago para asignar los valores? Los nuevos valores, digamos, obtenidos. Bueno, hay que acordarse que en el método de la secante, yo la secante la hacía pasar por el último punto de la iteración anterior más el punto nuevo. Entonces, tengo que guardar el último punto de la iteración anterior ahora en x0. Es decir, mi valor inicial es x son x0 y x1. Ahora calculo el nuevo valor, ¿sí?, x2 vendría a ser. Entonces asigno x1 a x0 y el nuevo valor x2 se lo asigno a x1. Sumo 1 ahí y vuelvo a calcular, ¿sí?, para hacer la nueva iteración. Ahora, mi x0 es mi x1 anterior, y mi x1 es el nuevo valor que había calculado en la iteración anterior. Entonces tengo los valores de mis dos iteraciones previas, y vuelvo a hacer nuevamente todo lo mismo. Hay que fijarse en estos pasos, en el paso 6 y 7, que hay que hacerlos en ese orden. No puedo hacer primero x1 igual a x y después el x0 igual a x1. ¿Por qué? Porque si hago primero este paso, ¿sí?, pierdo mi valor de x1, porque acuérdense que esto reemplaza x1. Y ya no puedo hacer este paso porque me quedé sin el valor de x1. Entonces estos pasos hay que hacerlos sí o sí en este orden, no se pueden invertir. Y hay un detalle más que les doy ahora de este algoritmo, es que en los criterios de exactitud y convergencia, por donde el método sale, igual que en el método de Newton-Raphson, puede salir, va a salir por lo que se cumpla primero.
ya sea por esta diferencia, de la diferencia entre x menos x1, o por el valor absoluto de mi f evaluado en x. El que se cumpla primero de estos dos, ¿sí? El que dé que este valor o este valor sea menor que EPS o EPS1, entonces el método sale por el que se cumpla primero. Ventajas y desventajas del método de la secante para resolver ecuaciones. Las ventajas: es un método de orden de convergencia intermedia entre el método de punto fijo y el de Newton-Raphson. Habíamos visto que el método de punto fijo era de primer orden de convergencia y el método de Newton-Raphson un método de segundo orden de convergencia. Bueno, el método de la secante tiene una convergencia intermedia. O sea que es más rápido para converger que el método de punto fijo, pero es un poco más lento que el método de Newton-Raphson. Y además utiliza directamente la f de x, como en el caso del método de Newton-Raphson. Diferente al método de punto fijo, que había que despejar la x y bueno, dependía al final de la g de x. En este caso utiliza directamente la f de x. ¿Qué desventajas tiene? Que necesita dos valores iniciales en lugar de uno. Esta es la desventaja más grande. Y es un poquito más complejo de programar, pero no demasiado. Pero sí, la gran desventaja es que utiliza esos dos valores iniciales en lugar de un valor inicial que utilizaban los otros métodos. Bien, seguido de vamos a ver, de este método, vamos a ver el método de posición falsa, o método de regula falsi, que también se lo conoce, como su nombre en latín. Es así porque este método viene de hace mucho tiempo, ¿sí? De la antigüedad. Bien, es como una variante del método de la secante, muy parecido al método de la secante. Los valores iniciales, x0 y x1, que damos en el método de la secante, ahora deben estar de un lado de la raíz, uno de los valores iniciales, y el otro de los valores iniciales tiene que estar del otro lado de la raíz buscada. Por lo tanto, en vez de llamarlos x0 y x1, lo vamos a llamar xd y xi. Es decir, xd sería el valor inicial que está del lado derecho de la raíz y xi del lado izquierdo de la raíz. Bien, ¿cómo es el método? ¿De qué consta? Tengo mi f de x. Mi f de x es la curva negra, esta que está aquí. Primero vamos a ver el primer caso, este que tenemos a la izquierda. Y entonces tengo que darle estos dos valores iniciales. En este caso, como en los otros, es mejor graficar la función, y en este caso sí o sí tendré que graficar la función porque me resultaría más fácil darle los valores iniciales, uno a la derecha, xd, y otro a la izquierda de la raíz buscada, que es esta que está acá al medio, ¿sí? X raya es el valor que yo quiero llegar, que es la raíz. Bien, entonces le doy esos dos valores iniciales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de la raíz. En este caso localizo los dos puntos de los cuales va a partir el método, que es xd, f de xd, que es este punto que está acá, y xi, f de xi, que es este punto que está acá. Entre esos dos valores se traza la secante a la recta, por eso es una variante del método de la secante. Pero acá es importante tener en cuenta eso, que los valores iniciales deben ser dados de esta forma, uno a la izquierda y otro a la derecha de la raíz. Se traza la secante de la curva en esos dos puntos. Donde la recta secante, esa recta secante especial que trazamos, corta el eje de las x, tengo mi xm o x del punto medio. ¿Sí? Como uno le llamamos x izquierda, x derecha, este va a ser x del punto medio. Bien. Ahora tenemos que ver digamos, x del punto medio, ¿en dónde está? ¿Sí? Si está a la izquierda o a la derecha de la raíz, es decir, ¿dónde quedó?
para poder seguir iterando y para poder seguir acercándome a la raíz buscada. Para eso, para saber si este x del punto medio está a la izquierda o a la derecha de la raíz, tenemos que ver el signo de la función valuada en xm. Si la función valuada en xm, en ese nuevo valor que encontré, tiene igual signo que f de xd, entonces tenemos que hacer que xd es igual a xm. Ahora bien, si f de xm tiene distintos signos que f de xd, entonces tenemos que hacer xy igual a xm. Es decir, fíjense en este caso. Tengo mi punto xm. Valúo f en xm, que me queda acá. ¿Sí? Este punto que está acá es el punto xm, f de xm. Ahora, f de xm tiene igual signo o distinto signo que f de xd. Y f de xd estaba acá arriba, o sea que tiene signo positivo. Y f de xm está acá abajo, está debajo del eje de las x, por lo tanto tiene signo negativo. Entonces, como tiene distintos signos que f de xd, hago xy igual a xm. Es decir, ahora este xm se me transforma en el nuevo xy. Es decir, me quedaría ahora este xm se me transforma en el nuevo xy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, con este nuevo xy, xd no cambia. No cambia, solamente cambio xy en este caso. Este punto que está acá, ahora se me va a transformar en el nuevo f de xy. Entonces ahora hago lo mismo, trazo la recta secante entre el punto xd, f de xd, que sigue siendo el mismo, pero ahora con el nuevo xy, f de xy, que es este punto que tengo aquí. Trazo la recta secante a esos dos puntos y me va a quedar ahora mi nuevo xm aquí, mucho más cercano a la raíz que antes. Y vuelvo a repetir el procedimiento. Ahora tengo que ver nuevamente si, digamos, el signo de f de xm tiene igual signo que f de xd, o si f de xm tiene distinto signo que f de xy. Bueno, entonces, ahora vemos que estamos en el mismo caso que antes, donde f de xm tiene distintos signos que f de xd, o sea que este nuevo xm pasa a ser mi nuevo xy y mi nuevo f de xy, y vuelvo a trazar la secante en ese punto, y así sucesivamente me voy a ir acercando hacia la raíz buscada. Ahora bien, veamos este caso que tenemos a la derecha. Este caso que tenemos a la derecha, nuevamente tengo un valor inicial a la izquierda de la raíz, otro valor inicial a la derecha de la raíz, donde están xy y xd. Tengo el punto xd, f de xd, y tengo el punto xy, f de xy, por donde trazo mi recta secante, que ahora en este momento es esta negra que está acá. Tengo mi punto medio, xm, y ahora vuelvo a hacer la comprobación. Si f de xm tiene igual signo que f de xd, o si f de xm tiene distinto signo que f de xd. Y bueno, veo que f de xd es mayor que 0. Está acá arriba. Y f de xm es mayor que 0. O sea que estoy en este caso que está acá, donde f de xm tiene igual signo que f de xd. Entonces, hago xd igual a xm. Es decir, que este xm se me transforma en mi nuevo xd, x de la derecha. Y este punto, que es xd f de xm, perdón, xm f de xm, se me transforma en mi nuevo f de xd. Por lo tanto,
por este punto trazo mi nueva recta secante entre f de xy, perdón, entre xy, f de xy, que no cambia, sí, sigue siendo el mismo punto, y este nuevo punto, que es xd, f de xd, y mi nuevo xm, donde mi nueva recta secante, que es la roja, corta al eje de las x, este punto, ¿sí? Está aquí, está más cerca de mi raíz buscada. Por lo tanto, en este nuevo punto, que es mi nuevo xm, tengo, ¿sí? Este punto que está acá, que es mi nuevo xm, tengo en este punto mi f de xm. Por lo tanto, tengo que volver a ver si ese f de xm tiene igual signo que f de xd o no. Sí, evidentemente que sí, porque sigue estando por sobre el eje de las x. Por lo tanto, es positivo f de xm, igual que mi f de xd aquí, igual que mi f de xd aquí. Por lo tanto, se vuelve este punto, ¿sí? Se vuelve a transformar en xd, f de xd. F de xd. Por lo tanto, aquí vuelvo a trazar de nuevo la recta secante a la función en esos dos puntos y vamos a tener que el valor de xm va a estar todavía mucho más cerca de la raíz buscada. Bien, vamos a ver cómo es un poco cómo se hace para deducir la ecuación fundamental del método de Regula-Falsi. Y bueno, en este caso, como en el método de la secante, porque es como una variante del método de la secante, vamos a utilizar la función de la recta que pasa por un punto. Ya la vimos la otra vez, la función de la recta que pasa por un punto es y menos y1, es igual a m por x menos x1. Elegimos el punto xd, f de xd, por donde va a pasar esa recta. La pendiente de la recta es m, ¿sí? La pendiente de la recta secante, estoy hablando en la primera iteración que vimos arriba, ¿sí? Esta que está acá, es f de xd menos f de xy, ¿sí? Porque es delta y sobre delta x. O sea, yo tengo delta y, que es este delta, está acá, donde tengo f de xd menos f de xy sobre xd menos xy, sobre este delta, el delta total, ¿sí? Entre los valores iniciales que tengo, entre los puntos esos. Utilizando los datos disponibles de la ecuación, digamos, perdón, utilizando los datos disponibles sí que tenemos, hay que acordarse esto, que los puntos donde la recta secante corta la función pertenecen tanto a la recta secante como a la función. Entonces puedo plantear la ecuación de mi recta secante que pasa por el punto xd, f de xd, utilizando justamente esos valores de la función. Me va a quedar que f de x menos f de xd es igual a f de xd menos f de xy sobre xd menos xy, que es la pendiente m que calculamos antes, ¿sí? Por x menos xd. ¿Sí? Tanto y1 como x1 se transforman en f de xd y xd, ¿por qué? Porque por ese punto estoy haciendo pasar mi recta secante. Bien, el valor de mi función, ¿sí? F de x en el punto donde corta el eje de las x es 0, porque estoy en la raíz de mi recta secante. Estoy acá en este punto, ¿sí? Yo quiero saber este punto, cuánto vale, xm, cuánto vale. Entonces, justo en ese punto, en xm, ¿sí? Que lo tengo aquí, justo en xm, f de x es 0, porque estoy acá, vale 0. Por lo tanto, la función de la recta secante que pasa por el punto xd, f de xd, justo en xm, me queda de esta forma. F de xd es igual a menos, ya lo pasé del otro lado, el signo, este menos, ¿para aquel lado? La pendiente por xd menos, pero por xm menos xd.
Bien. Teniendo en cuenta eso, lo que tengo que hacer es tratar de despejar XM, que es lo que yo necesito. ¿Cuánto vale X del punto medio para poder seguir después iterando? Entonces, despejando, XM me queda igual a XD menos f de XD por XD menos XY sobre f de XD menos f de XY. Es despejar, pasar términos. Para llegar a la ecuación que ustedes tienen en el libro hay que hacer un reordenamiento de estos términos. Lo que hay que hacer es sacar como un denominador. Lo que hay que hacer es hacer, digamos, primero distribuir esto en el producto. Acá me quedó este paréntesis, que no va. Este paréntesis, digamos, no va. Entonces me queda, distribuyendo esto, me queda f de xd por xd menos f de xd por xy, y el denominador no cambia. Ahora sí se saca como un denominador. Al sacar como un denominador vamos a ver que hay ciertos términos que se cancelan, que se van, que son estos dos, porque uno me queda con signo positivo, el otro con signo negativo, se está sumando, el otro restando, y al final me queda la fórmula, digamos, fundamental del método, que es xm es igual a xy por f de xd, más xd por f de xy sobre f de xd menos f de xy. Eso sería para una iteración. Ahora vamos a ver cómo es el algoritmo de este método, del método regular-false, que cambia un poco, se vuelve un poquito más largo, porque ahora tengo que distinguir, ¿sí? Tengo que distinguir de qué lado, digamos, tengo que reemplazar mi valor inicial, o sea, de si XM va a corresponder a XD o va a corresponder a XY. Bien, el algoritmo del método de posición falsa es el siguiente. Los datos son muy parecidos a los del método de la secante, donde le doy f de x y los dos valores iniciales, pero ahora en vez de ser x0 y x1, es xy y xd. El número máximo de iteraciones y los criterios de exactitud hay que dárselos. Bien. El paso 1, tengo que hacer 3 cosas, que después van a ver como que en NatCat, en realidad en la programación, se hace como un paso abajo del otro, como distintos pasos, ya van a ver cómo se hace. Yo acá los tengo todos en el mismo paso. El paso 1 es hacer i igual a 1, es decir, hacer 1 ahí, que es el control, o sea, poner el valor de 1 en i, o sea que ahí toma el valor de 1, que es el control de iteraciones, ya lo habíamos visto antes. Y tengo que hacer que fi es la función valuada en xy. Es decir, yo evalúo la función en xy y fi toma ese valor. Evalúo la función en xd y ese valor de la función valuada en xd lo guardo en fd, ¿sí? O lo pongo en fd. Entonces, fi es f evaluado en xy y fd es f de xd. Mientras y sea menor que maxi, hay que realizar los pasos 3 a 8. Mientras se cumple esto, realizamos estos pasos 3 a 9. Hay que hacer los pasos 3 a 9. Ahí está. Entonces, el paso 3 es la ecuación fundamental del método, la que habíamos hallado recién. Esto es, hacer xm igual a xy por fd. ¿Sí? En fd ya teníamos el valor de f evaluado en xd, más xd por fi sobre fd menos fi. Bien, una vez hecho esto, tengo a xm, ¿sí? Tengo el nuevo valor de x más cercano a la raíz. Ahora bien, hago que fm es f valuado en xm, porque necesito el valor de f del punto medio. ¿Para qué? Ya vamos a ver más adelante. El paso 5, tengo que verificar si llegué, digamos, al valor más cercano a la raíz con la exactitud que yo quería. Una de las formas es ir haciendo la diferencia entre xd y xy. ¿Por qué? Porque esos dos valores se van acercando entre sí.
van siendo cada vez más cerca, hasta que, bueno, llegamos a la raíz con la exactitud que, no queremos, que nosotros queremos. Es decir, eh, voy a volver una filmina. En este caso hay que fijarse que la diferencia entre xy y xd es una, que es esta que está acá, ¿sí? Desde xy hasta xd. Cuando nosotros a nuestro xm pasa a ser nuestro nuevo xy, la diferencia entre ese xy y ese xd es menor, y así se va achicando, así sucesivamente. Entonces, si el valor absoluto de esa diferencia entre xd y xy es menor o igual que nuestro valor o criterio de exactitud, entonces hemos llegado a la raíz con la exactitud que nosotros queríamos. Entonces tengo que decir que al programa que me muestre xm y que termine. Sí. Ahora, f de xm, f evaluado en xm, es menor o igual a EPS1. ¿Por qué? Porque el valor de la función se va haciendo cada vez más chico, cada vez más pequeño. Es el valor absoluto de f de xm. ¿Por qué? Porque me tengo que independizar del signo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? El valor absoluto de f de xm es menor o igual que EPS1, ¿sí? Si ese valor es menor que EPS1, entonces imprimo xm y termino. Es el segundo criterio de exactitud o convergencia, que era lo mismo que el anterior, que era valor f en el punto más cercano a la raíz. En este caso, como ya tengo el valor de f, que lo calculo en el paso 4, directamente le hago valor absoluto y veo si es menor o igual a EPS1, imprimo xm y termino. Ahora viene el tema de a dónde tengo que asignar mi xm, si se lo tengo que asignar a xy o a xd. ¿Cómo hago esto? Bueno, hay una operación en matemáticas que distingue signos, que es la multiplicación. Lo que tengo que hacer es multiplicar fd o f de xd por fm o f de xm, que es lo mismo, tengo el valor. Yo multiplico fd por fm y me da mayor que 0. Si ese producto me da mayor que 0, quiere decir que fd y fm tienen el mismo signo. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico más por más es más, o menos por menos es menos, si la reglita de los signos, por lo tanto, estoy diciendo que fd y fm están del mismo lado del eje de las x, o sea, tienen el mismo signo. O son los dos positivos o son los dos negativos. Si sucede esto, entonces tengo que hacer que xd, x del lado de la derecha, es igual a xm, x del punto medio. Y también tengo que hacer que fd es igual a fm, es decir, le tengo que pasar el valor de xm a xd y le tengo que pasar el valor de fm a fd para poder seguir. Ahora sí, fd por fm es menor que 0. Eso quiere decir que fd y fm tienen distintos signos, porque menos por más es menos, o más por menos es menos, ¿sí? Es la reglita de signos de la multiplicación. Entonces, tengo que decirle que xm ahora es mi nuevo xy, y mi fm ahora es mi nuevo fi. Tengo que hacer y es igual a i más 1, que es sumarle 1 ahí, y vuelvo de nuevo al paso 2 hasta que el método o salga por el paso 5 o el paso 6, lo cual quiere decir que llegué a la raíz con la exactitud que yo quería, y lo mismo tengo que controlar el número de iteraciones por las dudas que pase algo y el método no converja. Entonces el paso 10 imprimo el mensaje, el método no converge y termino. Bien. Hasta aquí es el método de posición falsa. Vamos a ver las ventajas y desventajas de este método.
Las ventajas es que me aseguro que en general el método va a converger a la raíz, salvo que pase algo raro, que la función tenga una discontinuidad, o sea, algo muy raro. Pero en general el método va a converger a una raíz determinada, que es la raíz que está al medio. Eso es lo que tiene de bueno este método. Que si yo quiero que me tienda una raíz determinada, en los otros métodos, los métodos que vimos anteriormente, como el método de Newton-Raphson, el método de la secante, si la función tiene más de una raíz, todo depende de los valores iniciales que le demos para ver si el método tiende hacia una raíz o hacia otra raíz. En cambio, este método me voy a asegurar que va a tender hacia la raíz que está al medio de xd y xy. Es un método de orden de convergencia intermedia, igual que el método de la secante, y utiliza directamente la f de x. Las desventajas, bueno, es que necesita dos valores iniciales en lugar de uno, que en este caso es lo mismo que en el método, la misma desventaja que tenía el método de la secante, y es un método más complejo de programar. Eso sí, que el método de la secante o con el método de Newton-Raphson y que los otros métodos que hemos visto, sí, en general. Bueno, en este caso hemos terminado con los métodos para resolver ecuaciones. Bueno, vamos a ver en las clases siguientes, vamos a entrar a una nueva unidad, que son métodos para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Bueno, hasta el próximo video.